Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy respetuoso con mis compañeros al llamarlos por su nombre. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el Tahuantinsuyo. En esta ocasión vamos a comenzar viendo un pequeño video de un combate, una batalla épica para los incas, para los personajes del Tahuantinsuyo, contra un pueblo que estaba muy cerca de ellos y les impedía expandirse y agrandar su imperio. Estamos hablando de la guerra de los incas contra los chancas, así que estemos muy atentos. Anchaqipa watapiraqmi hatun chanka suyu kamachikuyta munarqa huch'uy inka llaqtanchista. Qipan punchawkunallatas kuraq inka chankakunapa haykumusqanta yachaykuspaq kuskumanta haykirikusqa. Aqllasqa ayllunkunawan willakumuwan hinallataq llaqta runakunawan kusqa. Ñuqam kusiyupanki kanchis kaq Inkapa churin suyarqani pisi sinchiykunallawan chankakunawan atimpanakuypaq taytanchik intitan mañakurqani yanapariway nisqa ama churinkuna wañunankupaq. Chaynapin taytanchik kunamurqa pun mawqakunata chay haykumuqkunawan maqanakunankupaq. Wesqasqa hinallataq atipasqan chankaskunaqa pampachawayku nispa mañakurqaku. Ñuqañataqmi kunan pachakuti sutiyuq pampachayta mana munarqanichu. Chaynapin chankaskunapa yawarninwanmi Tahuantinsuyu pakarimurqa llapan antiq suyu. Muy bien, ahí hemos visto cómo se enfrenta el ejército incaico contra el ejército de los chancas y vencen los incas luego de una leyenda que ahora la vamos a explicar. Entonces, avancemos con lo que es la guerra contra los chancas. Los chancas son un pueblo de pastores, un pueblo de cazadores de vicuñas, pero eran muy buenos guerreros, eran muy buenos combatiendo. Los chancas se ubicaron en esta zona. Muy probablemente ellos habrían acabado con la cultura wari en sus etapas finales, mientras que el Tahuantinsuyo se encontraba por acá. Eran pueblos muy cercanos, eran pueblos vecinos, pero para que el Tahuantinsuyo empiece a crecer territorialmente tenía que vencer este obstáculo.
Lamentablemente, no habían podido los incas contra los chancas, porque eran muy buenos guerreros los chancas. El inca que estaba gobernando, que era Wiracocha, no había podido vencer a los chancas. Y llega un momento en que los incas empiezan a ser derrotados, cuando Astohuaranca, que es líder de los chancas, contraataca y empieza a derrotar a los incas, a tal punto que el inca, el gobernador Wiracocha, huye, se escapa con su hijo Inca Urco, y Inca Urco iba a ser el que iba a gobernar después de Wiracocha. Todo el mundo con temor, con miedo, todos los sacerdotes habían retirado, habían huido, pero uno de sus hijos de Wiracocha, que viene a ser Cusi Yupanqui, el séptimo hijo de Wiracocha, no huyó. Él enfrentó con valor a los chancas y le suplicó al dios Sol, al dios Inti, que lo ayude. Y el dios Inti lo ayuda enviando a sus soldados de piedra, a lo que se conoce como los Pururaucas. Y esos Pururaucas, los soldados de piedra, ayudaron a los incas y vencieron a los chancas. A partir de allí, Pachacútec, que venía a ser Cusi Yupanqui, él solo se cambia de nombre y ahora se proclama Pachacútec, que significa el transformador del mundo. Es el nuevo gobernante del Tahuantinsuyo y con él inicia una etapa llamada imperial, porque han derrotado al pueblo más fuerte. Ahora ningún otro pueblo podrá detenerlos. Entonces conozcamos quiénes son estos principales gobernantes de la época imperial. Tenemos el caso de Pachacútec, quien construye grandes fortalezas. Dentro de ellas podemos mencionar el Coricancha, en adoración al sol, Machu Picchu y Sacsayhuamán, en el aspecto arquitectónico. Además, se le conoce como el organizador de todo el imperio, ya que establece el sistema de la mita para que vayan a trabajar en beneficio del Estado, y el sistema de chasquis, esos mensajeros que van entregando los recados de un lugar a otro corriendo grandes distancias. Él también es quien divide el imperio en el Chinchay-suyo, Anti-suyo, Conti-suyo y Coya-suyo. Además, establece para todo el imperio un idioma oficial, que es el Runasimi, que significa el lenguaje del hombre. Luego de Pachacútec, lo sucede en el poder Tupac Yupanqui, y es que Amaru Yupanqui era quien debía gobernar, pero no mostró las cualidades necesarias. Por lo tanto, Tupac Yupanqui es quien asume el mando. A Tupac Yupanqui se le reconoce por ser el más grande conquistador incaico, porque llegó a tierras desconocidas. Para empezar, junto con el reino de los Chinchas, ya aliados, llega a conquistar a los Chimú en el norte, a los Chachapoyas, llegando hasta Ecuador. Se cree incluso que Tupac Yupanqui había organizado una expedición marítima que había llevado a este inca y otras personas por el Océano Pacífico. Por eso también a él se le llama como el Inca navegante. Llegó en la parte de la selva, a lo que se conoce como la ceja de selva, y por el sur llegó hasta Argentina y Chile. Eso quiere decir que fue el más grande conquistador incaico de esta época. Quien lo va a suceder en el cargo es su hijo Huayna Cápac. Con Huayna Cápac se termina ya la expansión. Él conquista unos territorios más, llega por ejemplo hasta la frontera con Colombia en el río Ancasmayo. Más arriba de eso no va a llegar el imperio incaico. Y Huayna Cápac pues tiene un pequeño problema, porque ha decidido pasar mucho tiempo en Ecuador, en la parte norte, y tiene un hijo ahí llamado Atahualpa, mientras que también tiene su esposa real en el Cusco y tiene un hijo ahí llamado Huáscar. Por lo tanto, eso va a generar un conflicto entre los dos hijos. Es durante este gobierno que empieza a haber rumores, solo rumores, de que se ha visto personas de color blanca con una armadura de hierro y con amplias barbas. Estamos hablando de los españoles. Huayna Cápac recibe esa noticia. Es más, Huayna Cápac
muere de una enfermedad traída por los españoles, probablemente muere de viruela. Su hijo, quien debía gobernar, era Ninan Cuyochi, pero Ninan Cuyochi, que pasaba mucho tiempo con Huayna Cápac, también se enferma de viruela y también muere. Por lo tanto, asume el mando Huáscar. Cuando Huáscar asume el mando, Huáscar es el inca legítimo, el inca heredero. Luego de una prueba que se le conoce como el Huarachico, él ha ganado y él tiene que gobernar después de Huayna Cápac. Él está en el Cusco, perteneciente a las panacas reales, a las familias reales del Inca. Pero en Ecuador, en la parte de Quito, su hermano Atahualpa también anhela el trono del imperio del Tahuantinsuyo. Y entre ambos se va a desarrollar una guerra civil, un conflicto militar entre las panacas del Cusco lideradas por Huáscar y las panacas de Quito lideradas por Atahualpa. Lamentablemente para el Perú, en ese contexto, los españoles descubren el Tahuantinsuyo y con ayuda de otros indígenas que no han sido bien tratados por los incas, van a someter y van a derrotar a Atahualpa. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿a qué pueblo derrotan los incas para poder expandirse? ¿A los huancas, a los chancas o a los chinchas? Excelente, estamos hablando de ese pueblo llamado los chancas. Los huancas son apoyo de los españoles para conquistar el Tahuantinsuyo y los chinchas se unieron de manera pacífica. En la pregunta 2 nos dice: ¿qué inca es reconocido como el organizador del imperio? ¿Pachacútec, Tupac Yupanqui o Huayna Cápac? Muy bien, estamos hablando de Pachacútec, el transformador del mundo significa su nombre, mientras que Tupac Yupanqui es conocido como el Inca navegante o el más grande conquistador, y Huayna Cápac es uno de los últimos incas quienes tiene 2 hijos que se pelean por el trono. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Con ayuda de tus papás, de tus hermanos, en familia, resuelve las siguientes preguntas. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.